Buenas tardes, Adrián. Hola Ricardo, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo estás? Bien, bien. Estoy terminando de admitir a todos. Gustavo todavía no está, ¿no? Buenas tardes, Marcelo. Ahí se está uniendo Gustavo. Buenas tardes. Hola Gustavo, ¿cómo andás? Buenas tardes, Todo bien, todo Gustavo. bien. Estoy probando con dos pantallas. ¿En estéreo estás hoy? ¿Eh? ¿En estéreo? Sí, sí, tengo la pantalla tengo un monitor al costado y estoy tratando de transferir un pedazo de la pantalla al otro. Estoy tratando de ver, pero porque ahora tengo todos los cuadraditos de un lado y quiero pasarlos al otro. Vamos a ver cómo hago. Ahí, ¿eh? Después te tengo la pantalla grande a la derecha vos y los demás tengo todas las pantallas chiquitas. Muy bien. Ahora tengo a Adrián. Lo que no me tengo es a mí. Es un desastre. Yo creo que a fin de año vamos a conocerlo. Vamos a Ah, necesitar es usarlo. una cosa impresionante. Adrián, acordate de estar grabando la Está clase, grabando, por está favor. grabando, ¿Mm? está grabando. Ahora en la semana me voy a poner a ver de qué manera lo podemos compartir, porque pesan mucho los videos. Claro. Sí, sí. Y si no Sí. sabes que habría que ver alguna forma de que alguien hacer llegar un pendrive y que después se vayan pasando. No, igual En lo... otras materias, Sí, disculpa, están usando el Google Drive. sí, Entonces, ese es el que quería ver cómo se usa. Nunca lo usé, pero ah, no debe ser complicado. no, Eso, me una imagino. nube, a la nube. A la Sí. nube, exactamente. Lo bajás cuando lo querés ver, o lo Exactamente. ves desde ahí, ¿no? Sí, también. Bueno, somos 33 de los 37. Es un buen número. Vamos a empezar a compartir.
Sí, ese es color fluke. Ese color fluke. Color fluke. Fluke, no es de los míos. ¿Cómo voy a identificarlo por colores? Este es de Ricardo. Este es de Ricardo. La próxima vez te lo hago con azul y amarillo, vas a ver qué lindo va a quedar. No, ese ojo que no, está prohibido eso. Conste que yo no lo quise hacer todo rojo, ¿eh? Perdemos 2-1 ahí, Bueno, habría que hacer una consulta, hay que ver los alumnos. Bueno, ¿arrancamos? Arrancamos, dale. Dale, por favor. Lo primero para comentarles a todos es que, como tenemos tiempo limitado, si se llega a cortar, volvemos a unirnos con el mismo link. ¿Sí? Bien, ahí se está uniendo uno más. Bueno, el tema que vamos a ver hoy, error sistemático instrumental. Yo hago un comentario, está bueno con la doble pantalla porque me aparece las diapositivas en una pantalla y a los demás los estás viendo. Está bueno eso. Está bueno, sí, tenés razón. Porque ¿ves? Tengo en un costado, tengo todo lo que son las pantallas, es decir, las diapositivas. Está muy bueno. Interesante para que lo sepan los demás chicos, ¿no? Ahí está uniéndose uno más. Y otro más. Yo creo que están todos. Faltaría uno, me parece. ¿Te parece? Sí, creo que sí, pero bueno. Seguimos adelante. Continuamos a Bingo. Bueno. Voy a minimizar esto. Ahí está. Los temas que vamos a ver hoy. Error sistemático instrumental, método para eliminar o reducir los errores sistemáticos instrumentales, la especificación de los errores instrumentales, el error sistemático debido a las condiciones ambientales, errores sistemáticos debido a particularidades del observador y cualidades metrológicas de un instrumento de medida. Muchos de estos temas ya los fuimos nombrando en clases anteriores, pero ahora vamos a ahondar un poquito más. Sí, Ricardo, me decías. No, se fue a ver algo. Ah, está bien. Como yo ya no lo veo Seguimos, solo la no, presentación. Vamos a seguirlo. Perfecto. Lo que sí, algún día se les vamos a pedir a todos que manden una imagen de cada uno para saber, aunque sea para conocer las caras. Claro. Algún día. Está bien. ¿No? Que manden aunque sea una foto para tenerlos registrados. Perfecto. Porque es interesante. Nosotros cuando en la clase vemos las caras y acá algunos sí no tienen ningún problema, pero por lo visto algunos o los asusta mostrarse, sí. ¿No? O sea, nosotros tenemos cara fea, pero bueno, podemos compartirlo con todos. Exacto. Exacto. Bueno, el primer tema de los que vamos a ver hoy, el error sistemático instrumental. La definición del error sistemático instrumental es el error que comete un instrumento debido a las imperfecciones en su fabricación. ¿Qué significa esto? Que obviamente cuando fabricamos un instrumento, como están construidos con elementos reales, se tiene un error en su fabricación. Eso viene acotado. Por ejemplo, el ejemplo que damos nosotros es que el error en un instrumento puede ser de más o menos el 1%. Y ese es un error sistemático, ¿no? Y puede ser susceptible a ser corregido. Por ejemplo, el contraste de un instrumento contra uno de mejor calidad, o sea, el mejor instrumento de mejor calidad significa que tiene menos error que el instrumento que nosotros estamos contrastando.
Cuando lo empezamos a contrastar, podemos obtener una curva de error en cada punto de la medición para ese instrumento que estamos contrastando, y con esa información nosotros podemos corregir la medida. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a tener un valor, perdón, estaba admitiendo al último, me parece. Vamos a tener un valor medido, al cual le vamos a dosar el error obtenido por la curva de error del instrumento. Ahora vamos a ver los métodos para reducir el error instrumental. Porque, permíteme que te haga una acotación. Sí. Uno cuando va a medir con un instrumento, una regla, por ejemplo, voy a medir una distancia. Yo sé que esa regla fue construida con una determinada calidad de material, que las marcas están hechas con una determinada exactitud, y entonces la medida que voy a tomar queda acotada por un error intrínseco al instrumento de medida. Entonces uno dice, bueno, voy a medir con esta regla, que es una regla de plástico y que comete un error de más o menos 1 milímetro, por ejemplo, a menos 1%. Y si tuviera que mejorar la medida, y usaré un pie de acero, que es una regla que usan los mecánicos, los ajustadores mecánicos, que está hecha con un material que no se deforma con la temperatura, se deforma menos con la temperatura, las marcas están mejor cuidadas, etcétera, etcétera, y el error pasa, por ejemplo, del 0,5%. Entonces uno tiene esa idea de que cuando va a usar un instrumento, está acotado en su medición por un error intrínseco al instrumento. La cuestión ahora que aparece acá es un error sistemático, significa que lo cometo siempre cada vez que vaya a producir la medida. Es factible de ser corregido, como todo error sistemático. La cuestión aquí de fondo es cómo puedo yo valerme de técnicas para reducir el error instrumental. Y esto es lo que vamos a ver ahora a continuación, que Adrián nos va a explicar. Bien, perfecto. Bueno, los métodos para reducir el error instrumental lo vamos a ver con un ejemplo. En este caso, si ustedes se hacen en la mente la imagen de esta balanza, es una balanza de 2 brazos, donde tiene un pivot en el centro, los brazos, o sea, lo la vieja principal. balanza de verdulero. Claro, la vieja balanza de verdulero, exactamente. ¿Cuál es el secreto de la balanza esta? Es que los 2 brazos tienen que ser iguales, ¿sí? Para poder hacer una medición correcta. Entonces, en este ejemplo se vale de estas ecuaciones, ¿no? Que la longitud del brazo 1 por el peso va a ser igual, el peso que nosotros queremos medir, ¿sí? Va a ser igual a la longitud 2 por un peso patrón, ¿sí? Entonces de ahí nosotros podemos despejar, porque nosotros conocemos el largo de los brazos, o lo podemos medir, ¿sí? Entonces esos son datos, la pesa patrón es dato, entonces de ahí podemos concluir en el peso que nosotros le estamos poniendo a la balanza. Ahora, ¿qué hacemos? Nosotros volvemos para atrás, algo importante. Para que esté en equilibrio, ¿sí? Les había dicho que las longitudes tienen que ser iguales. Pero como esto es un instrumento físico, claramente el largo no va a ser igual. Entonces ahí es donde se introduce el error instrumental. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Cambiamos de lugar los pesos. Al no ser iguales los largos de los brazos, ¿sí? Nosotros vamos a tener que incorporar una pesa, ¿sí? al patrón, que la vamos a llamar epsilon, pero en este caso es el error, ¿sí? Para tener una magnitud del error que estamos cometiendo. ¿Puedo hacer una aclaración? Sí, claro. Ese E puede ser positivo o negativo, depende de la longitud de los brazos, ¿no? Es decir, es indistinto. Es decir, nosotros le pusimos signo positivo, pero puede ser tanto positivo como negativo. Puedo tener que incrementar las pesas o disminuir la cantidad de pesas, ¿no?
Eso Claro. hay que aclararlo, que no es siempre que Exacto. lo sumo, ¿no? Exacto. Depende de cómo medí la primera vez. Claro. La Exacto. Y idea la es que diferencia dónde vuelva está. el sistema al equilibrio, ¿no es cierto? Claro. Claro. El tema es lograr nuevamente el equilibrio que me dé cero la balanza con una cantidad de pesas, ¿no? Yo tengo la incógnita es la misma, pero la cantidad de pesas que pongo para equiparar no es la misma que la que tenía anteriormente. Si hubiera sido la misma, ¿yo qué puedo concluir? Que L1 es igual a L2. Ujú. Pero como lo más probable es que cuando alguien cortó, no sé, tomó la medida para cortar ese brazo, L1 se equivocó en medio milímetro, bueno, ya no va a pesar igual. ¿Se entiende? Y L1 y L2 son básicamente el error instrumental. Exacto. ¿Sí? Suponiendo que, bueno, que las cadenitas, el lugar donde va apoyada la incógnita y las pesas, eso sí está garantizado que pesa lo mismo, ¿no? Exacto. Exacto. Estamos claros, ¿no? Eso hay que dejarlo también en cuenta, ¿no? Porque si no, alguien puede decir, pero mira, si la balancita pesaba más, supongamos que eso es pesa exactamente lo mismo. Bien. Ok, perdón. No, está perfecto. Bueno, seguimos. Aplicando la misma fórmula que nosotros aplicamos en el primer ejemplo, acá obtenemos el valor que nosotros queremos medir, el peso P, ¿sí? Esta vez nos aparece lo que habíamos hablado recién, el error sumado, puede ser restado también, ¿sí? Ahora matemáticamente lo que hacemos es multiplicar las dos ecuaciones, ¿sí? La ecuación 1 y la ecuación 2, y fíjense que nosotros ahora estamos eliminando el error instrumental. ¿Por qué? Porque multiplicando las dos ecuaciones nos deshacemos de las longitudes de los brazos y dejamos el valor del peso que nosotros queremos obtener referido al patrón y a su error. ¿Sí? Entonces, esto es lo que les decía recién. Se eliminó el error sistemático instrumental dado por la balanza en sí, o sea, eliminamos las longitudes de los brazos, y ahora todo depende en la exactitud de las pesas del peso patrón y de esa otra pesa que nosotros agregamos que la llamamos epsilon, que lo podemos también interpretar como el error. Bueno, pasamos ahora a un ejemplo eléctrico. Para el ejemplo eléctrico lo que vamos a utilizar es el puente de Wheaton. No sé si todos lo saben, pero el puente de Wheaton es un instrumento que se utiliza para medir resistencias en la mayoría de los casos. Se puede utilizar para otras cosas, en otras configuraciones, pero en la mayoría de los casos se utiliza para obtener el valor de una resistencia. ¿Cuál es Sí. Un comentario. Sí, El sí. puente de Wheaton, ustedes lo van, hoy en día, para medir resistencia naturalmente ya casi no se utiliza, pero ustedes lo van a encontrar en todos los transductores de presión, ¿sí? O de fuerza o de peso, las celdas de carga, tienen incorporados dentro un puente de Wheaton en el cual que la variable física es una de las ramas del puente, que sería Rx, y los otros tres valores que son conocidos me permite calcular proporcionalmente ese parámetro físico ante la variación de ese puente. Eso lo van a encontrar en todos los traductores de presión, todos los traductores de peso, de fuerza, están construidos internamente, los electrónicos, con un puente de Wheaton incorporado, que sí que sigue teniendo tanta vigencia como antiguamente, cuando se utilizaba solamente para medir resistencias, ¿no? Y también se utilizaba para medir dónde estaba cortado un cable. Es una forma, exactamente, porque se medía hay una puesta a justo, tierra sí, en los cables. encontrabas justo donde estaba cortado un cable. Hoy en día se utilizan otros métodos, se emite una onda y el rebote te determina dónde está Claro, cortado, ¿no? exactamente. Una forma totalmente distinta de medir. Bueno, ¿cuál es el principio de funcionamiento de este puente de Wheaton? Bueno, esto es una balanza eléctrica, si lo quieren ver de alguna manera.
yo lo que tengo que lograr es que la diferencia de potencial que haya entre los puntos de contacto del galvanómetro, o sea, el instrumento de deflexión que tengo en el centro del puente, que está indicado con una G, así, acá, yo lo que tengo que lograr es que la diferencia de potencial entre este punto y este punto sea 0. Esa es la condición de equilibrio del puente de Winston. Si nosotros logramos que... Sí. Cuando la corriente marca, la corriente que pasa por la rama superior es exactamente igual que la corriente que circula por la rama inferior, ¿no? Corriente que circula por acá. Es decir, cuando las corrientes, viste, se balancean. Corriente por acá. Cuando estas corrientes son iguales. ¿Sí? Bueno, esto nos... teniendo esta condición de equilibrio, nosotros podemos calcular el valor de Rx como el producto de R1 y R3, o sea, los productos cruzados, son iguales. ¿Sí? De esa forma, nosotros de ahí podemos despejar Rx y obtener su valor con los datos. Acuérdense que acá los datos son siempre R1, R2 y R3. Rx es la resistencia que yo quiero medir. Bien. El error instrumental va a estar dado por la exactitud de R1, R2 y R3. ¿Sí? En el ejemplo que nosotros le vamos a dar, la única resistencia que tiene error va a ser R3. Esto de si pagan o no por subir GIF y filtros a Instagram, pero yo lo compré acá. Leonel, a ver, Leonel. No me quiero playar, pero bueno, básicamente no te paga Instagram por subir GIF ni filtros, ni por subirlo, ni porque Leonel. la gente que los usan 3.000 millones de personas no te pagan, y no creo que nunca te vayan a pagar por eso. Un segundo, voy a tratar de la persona, pero no lo encuentro. ¿Quién es el que está hablando? A mí porque me copa hacerlos, me copa aprender a hacerlos, me copa mucho que la gente los comparta, y a mí particularmente en mi negocio me sirve García. que es bueno comprar cursos, que es de lo que yo vivo. En el caso de los GIF, yo tengo un curso de cómo hacer GIF. ¿No podés bloquearlo? ¿El audio? Para que primero tengo que encontrar. Mute. Ahí está marcándolo, ahí está. Listo, ya está. Ya lo muteé. Bueno, siguiendo. En nuestro ejemplo les decía que solamente R3 va a ser la resistencia la cual tiene un error. Vamos a considerar R1 y R2 como resistencias exactas. Entonces vamos a ver ahora el error de R3, dijimos que era de más o menos 0,1%. Entonces, su valor absoluto lo podemos calcular sabiendo que el error relativo de R3 es el error absoluto referenciado a su valor nominal por 100. De ahí podemos despejar el valor absoluto delta R3, que nos da más o menos 1 ohm. ¿Qué significa esto? Que los valores de R3 van a estar comprometidos, no, van a estar limitados, comprendidos. En el entorno. En el entorno de 999 ohm y 1001 ohm. Todos esos valores que están en ese entorno son los valores probables de R3. Entonces, el valor nominal de nuestra resistencia que queremos incógnita, que queremos calcular, lo calculamos con el valor nominal de R3. ¿Sí? Después vamos a calcular los valores máximos y mínimos de la incógnita, y de esa manera vamos a llegar a que el error absoluto de nuestra incógnita es más o menos 10 ohm. Eso expresado como un error relativo nos va a dar más o menos 0,1%.
¿sí? Acuérdense que el error absoluto tiene dimensión y el error relativo es adimensional, ¿sí? Evidentemente, como dice acá, el error de R3, claro, se ve reflejado en el error de Rx, exactamente. Acá, en esta expresión donde nosotros ponemos que el error relativo de Rx es la suma de los errores relativos, ahora vamos a ver cómo lo podemos cancelar. ¿Cómo podemos cancelar ese error en la medición? Sí. En este caso si cada uno de los errores recuerdan, si en R1, R2 y R3 su error relativo hubiera sido 0,1%, claro. Al haber obtenido Rx tendríamos un error de 0,3%. ¿Por qué? Porque se suman los errores relativos. Sí, Ya lo vamos a ver en propagación, en el próximo slide. tema, cuando veamos propagación de errores, vamos a ver cómo se propagan en una suma y van a ver que se suman los errores relativos. Acá, cuando R1 y R2 eran exactas, el error nos está dando más o menos 0,1%. Si llegasen a tener error R1 y R3, es la suma de los errores relativos, ¿sí? Si fuesen 0,1 el error en R1 y R2 también, el error total nos estaría dando más o menos 0,3%. Ahora vamos a ver cómo se cancela el error en la medición y cómo lo hacemos permutando lo mismo que habíamos hecho con la balanza, ¿no? O sea, la idea es anular el error de R1 y R2. Claro. Esa es la idea, el objetivo, ¿no? Como habíamos hecho con la balanza, que anulábamos L1 y L2. Bueno. Como se había encontrado anteriormente, Rx nos había dado el valor de 10K, ¿sí? Para poder equilibrar el puente, ¿sí? Acuérdense que ahora nosotros estamos cambiando de lugares, donde estaba Rx y R3, y claro, y para poder equilibrarlo, antes nosotros tenemos un valor de Rx, ahora de R3, ahora ese valor de R3 va a tener que ser de 100K para tener el puente en equilibrio. Si no, no podríamos aplicar la fórmula de equilibrio que dice ahí, R1 por Rx igual a R2 por R3', ¿sí? Acuérdense que para aplicar la fórmula de equilibrio, valga la redundancia, el puente tiene que estar en equilibrio, si no, no podemos aplicar esta fórmula. Bien, de ahí despejamos Rx y como hicimos también en el ejemplo de la balanza, multiplicamos las expresiones, la 3 y la 4, ¿sí? Y ahí, igual que en el ejercicio de la balanza, vamos a simplificar los valores de R1 y R2, dejando el valor de Rx en función solo del valor de R3 y R3'. ¿Qué significa eso? Nosotros vamos a poder demostrar que para la expresión la raíz cuadrada de R3 por R3', su error relativo va a ser igual a un medio del error relativo de R3 más el error relativo de R3'. ¿Sí? Como en los dos casos el error relativo asumimos que era 0,1, nos va a terminar dando que el error relativo de nuestra medición de Rx va a ser más o menos 0,1%. Si R1 y... Sí. Perdón. Quiero aclarar, R3' es R3 más una pequeña variación de R3. Por eso el error relativo de R3' es el mismo valor que el error relativo de R3, porque fue una pequeña variación que yo tuve que hacer de R3 para llevar a balance el puente. ¿Sí? Que R3' puede ser un poquito mayor o un poquito menor que R3. ¿Sí? Perfecto. Cuando yo hice el balance, cuando yo intercambié, por eso llamamos R3', es un nuevo valor de R3. Generalmente ese valor es muy pequeño, está muy próximo a R3, el R3'. Por lo tanto, el error relativo es el mismo. ¿Está? Por eso quiero aclarar eso, ¿no? Porque si alguno va a salir, ¿y de dónde salió
El R3 es R3 con una pequeña variación. Exactamente, es R3. Una pequeña variación de R3. Entonces, como vemos en el valor final del error relativo de Rx, se redujo, ¿sí?, 3 veces el error instrumental respecto de la medición anterior. Ahora vamos a pasar a especificar los errores instrumentales. Bueno, los instrumentos analógicos, el error instrumental viene dado por la clase del instrumento. Y la clase está definida por el máximo error intrínseco que se puede cometer en un instrumento. O típico. O típico. O típico. O típico. Exactamente. ¿Se llama típico o intrínseco? Exactamente, error intrínseco o típico. Que está dado por esta fórmula, ¿no?, que es el error absoluto de la magnitud, el error máximo absoluto de la magnitud sobre la magnitud a plena escala por 100. El error absoluto máximo, ¿sí?, se puede cometer, que puede cometer el instrumento, es el error absoluto que puede cometer el instrumento en cualquier punto de su escala. Sí. Es importante aclarar que estamos hablando de instrumentos analógicos, ¿no? Sí. La clase se define exclusivamente para instrumentos analógicos. Exacto. Y hago una aclaración, y está indicado en el cuadrante del instrumento siempre. Sí, señor. Hay un número que es la clase, no dice C igual a tanto. Hay un número que dice 0,5, 1, 3, y es el valor que está determinando la clase de ese instrumento. Sí, generalmente No es un dato. el numerito que viene dentro de la estrellita, ¿eh? Eso significa otra cosa. Eso significa otra cosa. Bueno, X a plena escala es el valor a plena escala, es el valor más confiable que tiene el instrumento. O sea, nosotros siempre trataremos de medir a plena escala. Y las normas IRAM 2023 definen las siguientes clases, ¿sí? La 0.25, 0.5, 1, 1,5, 2, 3. Por ejemplo, si el error intrínseco que nosotros estamos calculando nos da 1,25, siempre vamos a tomar el valor próximo más grande que el error típico que nos dio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros nos aseguramos que la clase contenga al error máximo admisible. ¿Sí? ¿Puedo hacer una acotación? Sí. Supongamos que yo estoy fabricando un instrumento. Entonces yo fabrico mi instrumento, le hago un ensayo y busco cuál es el máximo error que comete en ese instrumento. En la escala esa cometo tanto, y cometo 0,99, ¿sí? 0 es el error. ¿Qué clase sería? 1. Ahora, muy bien, yo también fabrico el mismo instrumento y en lugar de 0,99 del error, cometo 0,56. ¿Qué clase tendría ese instrumento? También 1. Entonces, fíjense que hay es decir, la clase me está definiendo un error máximo. No quiere decir que el instrumento cometa ese error. Como yo no puedo determinarlo, o sí lo determinaré después mediante un ensayo, pero lo que me determina la clase es el error máximo que cometen todos los instrumentos que corresponden a esa clase. Esa es la definición de clase. Es el error máximo que cometen todos los instrumentos que están incluidos en esa clase. No quiere decir que todos cometan ese error. ¿Está claro? Ahora imagínense, si a mí me dio, cuando hice el ensayo, 0,56, ¿sí? Mi error máximo, y trataría de mejorar un poquito para que me dé 0,49 y venderlo como un instrumento de clase 0,5. Porque si no estoy gastando mucho dinero utilizando componentes para que me dé un poquito más de 0,5 y a la larga el instrumento termina siendo clase 1. Que obviamente un instrumento clase 0,5 es mucho más caro que un instrumento clase 1. ¿No? Siempre hay que tener en cuenta eso, que las clases a medida que van subiendo, los valores van bajando, ¿no? Es inversamente proporcional, ¿no?, el valor del instrumento con respecto a la clase. Entonces, hay que
tener mucho cuidado con eso, ¿no? Nosotros en el laboratorio generalmente utilizamos los de clase 1, 1,5, pero también hay instrumentos de precisión de 0,5. Sí. Sí, ahí usamos 0,5. Sí. Bien. La especificación de los instrumentos activos. Nosotros llamamos instrumentos activos a los que ustedes conocen como instrumentos digitales. ¿Sí? El error instrumental viene dado por una expresión y es proporcional a la indicación. ¿Qué significa esto? Que a nosotros el error instrumental en un instrumento digital nos va a decir que es un porcentaje del valor indicado más un determinado error. Los errores sistemáticos debido a las condiciones ambientales. Bueno, lo dice el nombre, ¿no? Son debido a las condiciones externas. Estas incluyen cualquier causa comprendida en zonas, en áreas de medición, y cuyos efectos producen perturbaciones en la medición en sí. Esto es, por ejemplo, si nosotros estamos midiendo en un lugar a 50 grados centígrados, es evidente que el instrumento va a tener un comportamiento anormal, ¿sí? Algunos instrumentos o circuitos de medida pueden ser afectados por la temperatura, la humedad, la presión, campos magnéticos, etc. La altura. La altura. Cuando están midiendo en 4.000 metros de altura, no es lo mismo que medir a nivel del mar. Exactamente. O a 100 metros bajo el agua. Claro. ¿De qué manera nosotros podemos reducir estas perturbaciones? Y bueno, tenemos que trabajar en ambientes controlados. Cuando nosotros trabajamos en lugares donde estamos afectados por campos magnéticos o eléctricos, se debe utilizar un ambiente blindado, la famosa jaula de Faraday, ¿sí? O utilizar métodos para compensar ese tipo de perturbaciones. Por ejemplo, el de la temperatura es el ejemplo que nosotros pusimos acá, ¿no? Tenemos un resistor patrón de 100 ohm, ¿sí? Que su error son 50 partes por millón, o sea que es más o menos 0,005%. Y esto es válido para corrientes menores a 30 mA y una temperatura de 25 grados. Y el fabricante a nosotros nos da una ecuación de corrección para cuando trabajamos en lugares que no estamos a 25 grados centígrados, ¿sí? Que utilizamos esa fórmula, ¿sí? Y el fabricante también nos dice que los valores de alfa y beta son constantes. O sea, lo que tenemos que hacer nosotros es, con el valor de la resistencia, a 25 grados, patrón que nos da, en este caso serían los 100 ohm, ¿sí? Lo vamos a multiplicar por un coeficiente que va a estar determinado por algunas constantes que son alfa y beta y por las diferencias de temperatura. Si yo estoy a 50 grados, la diferencia de temperatura va a ser de 25. Sí, se va a cortar, volvemos a entrar con el mismo link, ¿sí? Pero todavía nos falta para terminar. ¿Sí? Así que, ni bien se corta, nos volvemos a conectar todos de vuelta. Es largo el minuto. Es largo. Háganme acordar que lo ponga a grabar, porque la otra vez, la segunda parte no la grabé. Sí.
Bien. La puse a grabar, ¿eh? Creo que los alumnos pueden ellos mismos también poner a grabar, ¿eh? No sé eso, la verdad. Porque acá me marca una opción de grabar. Sí, Y tiene si un uno botoncito puede de grabar, récord. y si que ellos también pueden estar grabando. Puede ser. Dice que hay que pedir permiso. Ah, Está bien. Sí, pero podrían pedir permiso y uno habilitarlo, ¿no? Y listo. Y permitirles que también se graben. Total, sí, de lo mismo. ¿Mm? sí. Para la próxima es importante saberlo. Bien, continuemos. Somos 35. Ahí, ¿para qué? Falta este. Es importante, bueno, felicitarlos a los muchachos que muchos estuvieron mandando los problemas resueltos. Uh-huh. Eso está bien, y muchos algunos estuvieron preguntando, tuvieron sus dudas y se aclararon. Cualquier cosa que le aparezcan nuevas dudas, no duden en preguntar, hacer las consultas pertinentes. ¿Sí? Y nosotros le aclararemos las dudas que tengan. Bueno, ahí estamos. Tengo 36 participantes. Nadie en lista de espera. Continuamos a bingo. Dale. Bueno, recién habíamos visto. Ahí se unió el que faltaba. Un segundito. Ahí está. Bueno, habíamos visto los errores sistemáticos por perturbaciones ambientales y ahora vamos a ver los errores sistemáticos debido a las particularidades del observador. Bueno, nosotros también ya se lo habíamos comentado anteriormente. En los instrumentos analógicos son tendencias del observador a leer siempre por encima o por debajo cuando se interpola. ¿Qué significa esto? Que un observador, o sea, por ejemplo, yo tengo una tendencia a mirar de determinada manera al instrumento y siempre voy a tender a medir de más o de menos. Si viene otro observador, Gustavo o Ricardo, va a tener su propia tendencia al observar el instrumento. También va a medir por debajo o por encima del valor verdadero. Es importante porque ahí te aclara cuándo se interpola. ¿Qué significa eso? Significa que tengo que determinar la posición de una aguja entre dos marcas. Por ejemplo, el reloj, lo más común, lo habitual. En un reloj analógico, y uno le pregunta la hora a Adrián, y Adrián dice, son las 8:48. Y le pregunta a Gustavo, y dice que Gustavo son las 8:46. Siempre el mismo reloj. Siempre el mismo reloj. Yo tengo un ejemplo muy interesante, que es el uso de la regla de cálculo. La regla de cálculo. Es una reliquia. Sí, cuando Gustavo y yo empezamos a estudiar ingeniería. ¿Cómo se usa eso? Esto se usaba No, yo no me eche la culpa a mí. Yo no tuve nada que ver con eso. ¿Cómo se usa eso? ¿Cómo se usa? ¿Ves que tiene una regla en el medio que se desliza y tiene números de abajo y números de arriba? Se coloca la regleta, por ejemplo, esto sirve para multiplicar o para dividir, en los números que vos querés utilizar para hacer la operación matemática, y luego se desliza esto hasta el número que querés multiplicar. Entonces lo pone el primer multiplicador acá abajo, arriba se lo hace coincidir con el 1 y lo multiplicas por el número que pones en la regleta verde, y el resultado está abajo, en la regla que está abajo. Y si querés dividir, no solamente multiplicabas y dividías, potenciabas, había que hacer, hacían logaritmos, hacías senos, cosenos, tangentes, había reglas de cálculo para todo. Sí. Increíble. Bueno, en ese época no existían las calculadoras.
Claro, no existía la calculadora. Piensen ustedes que no existían las calculadoras. No es el caso de Adrián. Adrián arrancó siempre. Con calculadora. Cuando estábamos en la secundaria y nos enseñaban a usar esto, en la escuela industrial, el profe ponía una cuenta en el frente y entonces nos hacía a todos los que estábamos en el aula hacer esa cuenta. Y en estas reglas uno tiene que estimar la posición del cursor e interpolar. Entonces uno decía, no, el resultado, el profe nos interrogaba y decíamos, no, el resultado es 3,285. Y había otro que decía, no, a mí me da 3,279. Y otro decía, no, para mí, lo interesante de esto, en la época de los instrumentos analógicos, es que eso se estudió, se analizó y se llegó a la conclusión de que había gente que siempre mira por encima del valor indicado y hay gente que mide siempre por debajo. Por eso es un error sistemático, no es un error aleatorio. Y puede ser corregido haciendo un análisis de la persona y corregirlo porque ya se sabe que siempre mide de la misma manera. ¿Sí? Tengan en cuenta que con esa regla de cálculo se llegaba a obtener con 2 y 3 decimales en una cuenta. Fíjense que lo importante que eran en esa época. Hoy es una reliquia, ¿no? Una calculadora lo pasó a la historia. Sí, sí. Yo lo guardo como un recuerdo, ¿no? Bien. La otra clasificación del error instrumental son los errores aleatorios, ¿sí? La característica fundamental de los errores accidentales o aleatorios es su indeterminación en su valor y signo. O sea, justamente por ser aleatorio yo no voy a poder determinar su valor y su signo. Lo que yo tengo que hacer con los errores aleatorios es acotarlos, es fijar, es decidir los límites de este error. ¿Hasta dónde yo admito los errores aleatorios? Después tenemos el error de apreciación, ¿sí? Esto se da, como decíamos antes, en los instrumentos analógicos, y es cuando debemos estimar la posición relativa del indicador con respecto a la escala. Es lo que les venía comentando Ricardo, cuando nosotros hacemos la interpolación. Y hay cuatro componentes principales que tenemos que analizar en esa lectura que estamos haciendo, ¿sí? Es el paralelaje, es la interpolación, es el poder de resolución de nuestro ojo y también el ruido, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver qué son cada una de esas cosas y cómo lo podemos minimizar. Entonces, el paralelaje, el primero que habíamos visto recién, es el máximo error, ¿sí? El máximo error es del orden de los 6 grados. ¿Qué significa esto? Hago un comentario, lo aclaro yo. El tema es el siguiente. Ambos ojos no están centrados respecto del centro de nuestra cara, ¿sí? Hay pequeñas distancias y no es la misma distancia. Por lo tanto, cuando uno mira el instrumento, uno piensa que está mirando, aunque se ponga en el medio del instrumento, cree que está mirando con ambos ojos en forma oblicua, ¿no? Con el mismo ángulo. Y no se cumple eso. Hay un pequeño desfasaje que se puede haber hasta 6 grados de diferencia. Por lo tanto, yo pienso que la traza está en un lugar y está desplazado un poquito. Bueno, a eso se lo denomina el error de paralaje. Y lo reducimos a este error usando una escala espejada. ¿Qué significa una escala espejada? Ustedes van a ver en el cuadrante del instrumento, ¿sí?, que acompañando las divisiones van a tener un espejo abajo de la aguja. ¿Esto qué nos va a permitir a nosotros? Que nosotros podamos posicionarnos paralelamente a la aguja, ¿sí? O sea, cuando no le vemos sombra es cuando estamos midiendo prácticamente bien, ¿sí? Después tenemos... También se minimiza aumentando la traza, aumentando la aguja, el espesor de la aguja.
¿no? Todo Exacto. eso ayuda a minimizarlo, ¿no? Después tenemos el error por la interpolación, era lo que habríamos hablado recién, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que determinar qué fracción es la que estamos midiendo entre dos divisiones, ¿sí? Esto va a depender mucho de la calidad con la que está hecha el instrumento, ¿sí? El grosor de la aguja. Los instrumentos más caros o de menor clase, de la clase que venimos viendo, ¿no? Que son truchos, de menor clase, por ejemplo, de 0,5, las agujas son bien finitas, tienen escalas espejadas, bueno, las marcas de Ya las un divisiones instrumento están clase bien. 0,5. Ya desde 0,5 ya generalmente suele tener escalas Claro, espejadas. son las agujas bien finitas y tienen las divisiones bien marcadas. Después tenemos el poder de resolución del ojo. Es hasta dónde, ¿qué significa esto? Es hasta dónde nosotros podemos separar un objeto del otro cuando están muy juntos, ¿sí? Y eso depende, o sea, lo que me va a ayudar a corregirlo, ¿sí? Es el grosor de las líneas y además lo podemos minimizar utilizando una lupa, ¿sí? Porque a veces que las divisiones son tan finitas que nuestro ojo no puede separar los objetos, o sea, la división de la aguja, y eso nos va a ayudar a poder determinar bien la medición, es utilizando una lupa. Y bueno, por último está el caso del ruido. Este puede o no existir, ¿sí? Esto depende de nosotros dónde hagamos las mediciones. Si nosotros estamos haciendo las mediciones donde puede haber ruido eléctrico o vibraciones mecánicas, ¿cómo lo vemos reflejado en el instrumento? Cuando la aguja nos hace, voy a utilizar una palabra bien técnica, nos temblequea, ¿sí? Alrededor de un valor, por razones de ruido, ¿sí? O de vibraciones mecánicas, nosotros lo que tenemos que hacer ahí es tomar el valor del medio, ¿sí? Si nos encontramos con el ruido. ¿Qué es el error límite? Bueno, ahora viene el error límite. O sea, es la combinación de las componentes anteriores, perdón, la combinación de las componentes anteriores nos da un error de lectura, donde la medición está comprendida. Este error de lectura se lo puede expresar como una fracción de la división, ¿sí? El delta alfa va a estar, es una fracción del error de lectura sobre la lectura misma. En realidad no se refiere, si bien está yendo hacia el error de lectura, Sí. delta L es una fracción de la longitud de la escala donde está comprendida la medida. Y L es toda la longitud de la escala. Entonces, por eso queda expresado a delta alfa como una fracción de división. Es una relación de longitud, de perdón. Sí, me confundí. Sí, ahora viene el error de lectura. Ojo, L es la distancia entre dos divisiones. Sí, y el delta L es lo que vos podés discernir entre las dos divisiones. Claro. ¿Sí? Que el fabricante, según la escala que utilizó, definió y dice, mira, yo puedo obtener un tanto por ciento de división. Y está calculado en función de distancias, ¿no? Dice, bueno, mira, si yo tengo, no sé, 4 milímetros, 5 milímetros entre división y división, y yo tengo una variación de, no sé, de 2, ahí me da tanto error delta alfa, ¿sí? Que queda determinado por ese valor. ¿no? Es decir, depende pura y exclusivamente del tipo de escala que utiliza y cuánto aprecia el fabricante, según cómo construyó el instrumento, cuánto una persona puede discernir de ese espaciado de la escala que generó, ¿no? Que fabricó. Claro. Sí, de ahí muy deriva complicado. el error de lectura. Parece muy complicado, pero en realidad está simplificado este asunto, porque en realidad el fabricante nos dice cuánto es el delta alfa. Básicamente nos dice,
es 0,1 o 0,2. Dependerá de la calidad de la escala. Entonces, sabemos de dónde viene y cómo lo saca el fabricante, pero no es una preocupación nuestra el calcularlo. Ya es un dato propio del instrumento analógico. Claro. Sí, tendría que definirlo si alguien se pusiera a fabricar instrumentos analógicos, Claro, ¿no? claro, Ahí sí, él tiene que definir ese valor. exacto. Exacto. Bueno, entonces, como decían recién, el delta alfa ya viene, es un dato que viene del fabricante, generalmente es 0,1 o 0,2 de división, ¿sí? Y para expresar el error de la lectura, ¿sí? en términos de una variable de medición, es una constante K por el delta alfa, ¿sí? La constante K de cada instrumento, ¿sí? Viene representada por la relación entre el valor a plena escala y la cantidad de divisiones a plena escala. Traducido significa, por ejemplo, en un voltímetro, en X a plena escala vamos a tener el valor a plena escala del voltímetro, o sea, de la escala que nosotros estamos utilizando, 20 volt, 10 volt. valor 10 volt a plena escala, ¿sí? Y tiene 100 divisiones. 100 divisiones. Exactamente, 100 divisiones. Ese es nuestro alfa a plena escala. Y ahí que sacamos valdrá 0,1. 0,1. Y eso lo multiplicamos por el 0,1 y nos va a dar el error absoluto de la medición. De lectura. Debido a la lectura. Lectura, perdón. Debido a la lectura. Hago una acotación. Sí, Es decir, bueno. en los instrumentos digitales no existe este error. No. Por más que uno a veces ve que el último dígito, el dígito menos significativo, está saltando y nunca puedo determinar cuánto vale, o sí, o me varía, más o menos dos números, ¿no? 2 dígitos, eso no es un error de lectura, es una indeterminación que no forma parte del error de lectura. Tengan en cuenta que el error de lectura depende de esto otro, de todos estos parámetros que hemos estado viendo. Es decir, no es dependiente de eso. ¿Sí? No sucede en los instrumentos digitales. Por eso, el error ese, la indeterminación con el dígito menos significativo en nuestro instrumento digital, no es un error de lectura. El error de lectura es propiamente y exclusivo, es propio y exclusivo de un instrumento analógico, no de un instrumento digital. ¿Sí? ¿Está claro? Porque también hay una dependencia en el error de lectura, hay una también dependencia de cómo se mueve la aguja, ¿no? Es decir, no lo hemos desarrollado acá, pero también depende de cómo el rozamiento que tiene cuando se desplaza la aguja y demás cosas, calculan que es un elemento mecánico, eso también genera en parte ese error de lectura. Y eso en un instrumento digital no existe. Está claro, porque no hay ningún elemento mecánico que se desplace. En un instrumento analógico sí. Sí, en definitiva, en los instrumentos digitales no tenemos error de lectura. Bueno, acá está dicho lo que les dije recién, ¿sí? Que es la magnitud a plena escala y las divisiones a plena escala. Tenemos un ejemplo, ¿sí? Donde en el ejemplo tenemos que nuestro amperímetro a plena escala va a medir 10 amperes. El delta alfa de lectura, ¿sí? Esto nos lo da el fabricante, es más o menos 0,1 divisiones, es la mínima diserción que puede hacer el instrumento, 0,1 divisiones. Y después tenemos el error absoluto, ¿sí? Va a ser la constante, que la vamos a calcular como la magnitud a plena escala, que es datos, son 10 amperes, dividido el delta alfa de lectura, la cantidad de divisiones A plena escala. a plena escala, pero no se lo dimos como dato. No, Está faltando. Está faltando ahí. Alfa plena escala, faltaron los 100. Sí, falta el dato de alfa plena escala que va a ser igual a 100, ¿sí? Y ahí calculamos un error de lectura de 0,01, más o menos 0,01 amperes.
Esta cota del error de lectura se puede cometer en cualquier parte de la escala, pero como les dije antes, para nosotros es muy importante tratar siempre de hacer las mediciones a plena escala, ¿sí? Para minimizar el error relativo de lectura. Y el ejemplo es muy simple, hagamos un ejemplo muy simple. Yo tengo 100 divisiones. Si yo cometo, ¿no?, un error de 0,1 de división, y estoy midiendo en 99, la división 99 de la escala de 100, ese error, ¿cuánto me va a afectar? Piensen, ¿cuánto me va a afectar? Que yo estoy midiendo en la escala, en la misma escala, pero estoy en la división 2. ¿No? Imagínense qué error cometo. Hay una indeterminación. Yo solamente medí dos divisiones y el error es 0,1 de división. No es lo mismo que si yo medí con la división 99, ¿sí?, y cometo ese 0,1 de división. Espero que lo comprendan de esa manera, ¿no? Ahí está el error relativo. Que es, en definitiva, es la mínima diserción que puede tener el instrumento de lectura dividido la indicación. Claro, ahí queda de manifiesto lo que les decía Gustavo hace un ratito. Alfa indicado, si es al principio de la escala, va a ser mucho menor que si estoy más hacia plena escala. Entonces, si estoy hacia plena escala, alfa indicado, tendiendo a plena escala, se minimiza la relación del error relativo. Exactamente. Bueno, acá les mencionamos los distintos tipos de escala que pueden existir en los instrumentos, las lineales, las cuadráticas, las logarítmicas. ¿Sí? Cada vez menos. Sí. Y llegamos a lo que son las cualidades metrológicas de un instrumento de medida, que son la resolución, la sensibilidad, la precisión y la exactitud. ¿Qué son estas cosas? La resolución es la mínima cantidad discernible que nosotros tenemos en el instrumento. La gente confunde mucho resolución con exactitud. Sí. Es decir, dicen que se confunden y dicen que la resolución es la exactitud. Eso no es cierto. Hay que tener mucho cuidado porque me ha ocurrido, y es muy común, eso que uno ve en una licitación, dice resolución tanto, y no definen la exactitud. Ojo que es muy complicado eso, porque la resolución es cuánto determina. Si yo puedo tener, no sé, medir una temperatura de a 0,1 grado, esa sería la resolución de a 0,1 grado, pero la exactitud es el 10%. Entonces, ¿de qué me sirve? Estoy midiendo el 0,1 grado, pero tengo un error tremendo. Guarda con eso. Si ustedes van a trabajar en licitaciones y comprar instrumentos de medición, hay que tener mucho cuidado. Una cosa es la resolución y otra cosa es la exactitud. Porque se confunde muchísimo con eso. Y uno es muy común encontrar en el mercado que definen resolución por exactitud. Y la exactitud no la dan resolución. Después tenemos la sensibilidad, que es la relación de transferencia de salida sobre la entrada. ¿Esto qué significa? Que la sensibilidad es lo que es cómo va a reaccionar la aguja o qué tan sensible va a ser esa reacción ante una entrada que yo le estoy poniendo al instrumento, ¿sí? Eso también es un dato que se da en la fabricación de los instrumentos. Después tenemos la precisión, que es la repetitividad de la medida. ¿Qué significa esto, la repetitividad?
no significa que yo esté obteniendo el valor verdadero, ¿sí? Sino que yo hago muchas mediciones y me da parecido todos iguales esas mediciones. Pero no quiere decir que esté midiendo el valor verdadero. En cambio, la exactitud, Un ejemplo. sí. Tengo Un un ejemplo ejemplo, después. yo tengo que medir, sí, pero yo quiero medir, no sé, estoy midiendo una tensión y me dice 1,5 volt. Mido 10 veces 1,5 volt, 1,5 volt, pero realmente la tensión que hay ahí son 2 volt. Entonces el instrumento fue preciso, porque todas las veces midió lo mismo, 1,5 volt. Ahora, ¿fue exacto? No, porque la tensión era 2 volt. Exactamente. Hubiera sido exacto si me hubiera dado 1,98 y siempre me hubiera dado 1,98. Entonces hubiera sido preciso y exacto. Exacto. ¿Está bien? Es decir, está claro, yo quiero que entiendan cuál es la diferencia. Por eso habla del control de los errores aleatorios. ¿Sí? En la exactitud es la cercanía del valor verdadero. Habla de los errores aleatorios y los errores sistemáticos. El control que yo tengo sobre los errores aleatorios y los errores sistemáticos. Estoy más cerca del valor verdadero. Y ahí está el ejemplo que viene a continuación, ¿no? Ahí está. Preciso. Nosotros hacemos varias mediciones y nos da siempre el mismo valor, en este caso los 5 volt que decía Gustavo, pero en realidad nuestro valor verdadero era de 2 volt. ¿El instrumento es preciso? Sí, es preciso porque yo hice muchas mediciones y me dio 5 volt. Ahora, ¿el instrumento es exacto? No, porque el valor verdadero era de 2 volt. Siempre un instrumento exacto es preciso. Sí. Es raro que uno encuentre un instrumento exacto que no sea preciso. Lo que sí no quiere decir que todos los instrumentos precisos sean exactos. Exacto. ¿Está bien? Es decir, son dos puntos diferentes. Los exactos son precisos, pero no todos los precisos son exactos. ¿Mm? Exacto. Esa es la acotación final, digámoslo así, del tema. Sí. Bueno, con eso llegamos a la finalización de este... ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Alguna pregunta? Los dormimos a todos, ¿no? Sí, están todos dormidos. Los dormimos, ¿no? Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, no, yo quería recordar hace viejos tiempos que me digan, yo no me acuerdo perfecto. Los de los instrumentos analógicos, había una fabricación que eran de imán fijo y bobina móvil. ¿Cuáles eran? Si eran los mejores eso, no. Eso es lo que los no instrumentos de imán permanente y bobina móvil. En general los instrumentos, los multímetros están diseñados con eso. Los multímetros se hacen con un instrumento de imán permanente y bobina móvil. Los instrumentos de panel pueden ser de hierro móvil, es decir, son más económicos, entonces se utilizan otro tipo de configuración, otro tipo de instrumentos. Más adelante vamos a ver un poco el detalle de cada uno de los instrumentos, ¿sí? Al respecto de eso. Los multímetros analógicos todos son de imán permanente y bobina móvil, ¿sí? Tienen un núcleo, un bloque que es un imán, y la bobina gira en el medio, ¿no? A través de dos puntitos, como si fuera de un sistema de relojería, y en el cual de ahí sobre esa bobina está asociada la aguja. Vamos a mandar después algunas imágenes de lo que es un instrumento de imán permanente y bobina móvil, ¿no? Bueno, ¿esa era la duda que tenías o no? ¿O alguna otra duda? No, está bien. Era eso, recordarlo, que eran los que yo normalmente usaba, sí. Y bueno. Sí, en general todos los instrumentos, digamos, los multímetros están diseñados casi todos con instrumentos de imán permanente y bobina móvil, ¿no? Pero, por ejemplo, los amperímetros de panel son de hierro móvil, es decir, son más resistentes, más robustos.
ya no se encuentran así, porque son muy delicaditos los de imán permanente y bobina móvil. Si no, los terminan quemando. Calcula que sobre el bobinado que está en el elemento donde está la aguja, es un alambre muy, muy finito. Y entonces, si le quieren hacer pasar mucha corriente, lo terminan quemando, ¿no? Si necesitas muy buenos divisores de corriente y si falla alguno, lo terminas quemando. Entonces, realmente los instrumentos de panel no son de imán permanente y bobina móvil. Aparte, generalmente los instrumentos de panel, la exactitud es del 3%, es una exactitud alta. Entonces, es más que nada un instrumento indicativo, no un instrumento de medición. El instrumento de imán permanente y bobina móvil tiene es un poquito más delicado y te permite tener una exactitud un poquito mejor. Bien. No sé si quedó claro. ¿Se aclararon las dudas? Perfecto. Y bueno, la otra consulta sería, yo escuché que había unos ejercicios para resolver. ¿Están en el campus? Los ejercicios son los que están saliendo del apunte. del apunte anterior. Ah, perfecto. De la última presentación. Son 3 ejercicios. En cada presentación hay generalmente al final de todo unos ejercicios para que ustedes hagan. Le vamos agregando algunos ejercicios para que ustedes vayan ejercitando, entonces les permita para completar un poco el conocimiento que vieron durante la clase, al hacer el ejercicio medio como que refrescan la clase que se vio, ¿no? Ahí es donde están los ejercicios. Y nosotros recomendamos fuertemente que hagan los ejercicios y que nos lo envíen para ver si están bien o cuáles son los errores, porque en líneas generales uno se da cuenta si entendió el tema cuando hace el ejercicio. Claro. Y estos ejercicios son típicos de parcial, entonces es muy importante que ustedes practiquen con los ejercicios que aparecen en estas guías. Bueno, ¿alguna otra consulta? Nos quedan 6 minutos. Bueno, ya saben, acá tienen nuestros correos, nos pueden, si les surge después de releer la clase, les surge alguna duda, nos mandan un correo y con todo gusto trataremos de contestarle. La próxima clase se va a continuar con error instrumental, que es el método del contraste de un instrumento. También vamos a ver un poquito más en detalle el error instrumental en instrumentos digitales, un poquito más en detalle, más en profundidad, con un par de ejemplos. Y después vendría la parte de medición de resistencia. Propagación de errores. Propagación de errores y después medición de resistencia. Voltímetro y amperímetro. Que ese, si Dios quiere, en estos días termino el apunte. No apunte, perdón. La transparencia. La presentación. Porque si no me retan. Y digo apunte. ¿No? La presentación quiere decir que ahí se irán subiendo. Creo que ya el de contraste ese ya está subido al sitio, ¿no? Sí. Y el procedimiento de cómo propagar errores en la medición indirecta, creo que también. También. Y sí que ahí ya hay 2 temas más para ir viendo, y bueno, subiremos en la semana el de medición de resistencia con voltímetro de amperímetro también. Perfecto. Ahí vamos avanzando. Y podríamos ir armando también, viste, con algunos ejercicios quizás, y si no, juntarlos todos en una guía y mandarlos todos de un saque, ¿no? Y que los vayan resolviendo. Sí, también. A medida que van viendo la clase también podría ser así. Sí. Bueno, ya lo veremos eso. Bueno, gente, que tengan una buena semana. Nos estamos viendo y escuchando el martes que viene. Les mando un saludo a todos. Cuídense. Bueno, hasta el martes. Chao, hasta el martes. Nos estamos viendo. Hasta el martes. Okay. Chao.